A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿En verdad piensan que la mentira los va a salvar? Repito, ¿en verdad piensan que la mentira los va a salvar? ¿A qué me refiero con esto? Yo he comentado aquí en múltiples ocasiones que los políticos mienten. Es inherente a la actividad mentir, intentar quedar bien con los ciudadanos, con el populacho, con la masa amorfa. Sin embargo, hay dos cosas que vale la pena señalar en cuanto a la mentira. Primero, no hay que exagerar. Y segundo, hay que saber mentir. Un político no puede darse el gusto de, además de mentir, hacerlo mal. Es el caso de la anticientífica. ¿Cómo es posible que una persona cuerda afirme les da envidia porque somos el país más democrático del mundo? Dice uno, ya la perdimos. Ya una persona en México, sea la presidente o cualquier otra, que afirme que México es el país más democrático del mundo, debe de estar en una institución de salud mental, ya totalmente perdida. Ahí debería estar la anticientífica. ¿Cómo se atreve ella, supuestamente una doctora científica, se atreve a afirmar eso? O sea, ¿qué ha pasado en su mente? Nada. Así era desde la edad temprana, cuando era joven, cuando andaba ahí queriendo ser grilla estudiantil y nunca lo pudo ser. No tiene lo que se requiere para eso. Vean los extremos a los que ha llegado. Lamentable totalmente. Pero bueno, esa es Morena. Esos son los personajes que requiere Morena. Ahora bien, mentir de una manera tan burda, eso tiene su costo y que puede resultar mañana o pasado en que primero sean echados del gobierno y segundo desaparecer. No es gratuito eso, o sea, no puede un gobernante estar lanzando esas estupideces sin pagar las consecuencias. Ahora bien, ¿a qué se debe este afán de mentir, mentir y mentir más? Se debe esencialmente a que ellos saben que la corriente política en México, los aires políticos, están empezando, si no a cambiar, pero más personas ya están un poco, vamos a decir, perdiéndoles la confianza. ¿Por qué? Por la forma tan mala que gobiernan. O sea, estas personas no tienen lo más elemental de lo que debe ser la gobernación. Ahora bien, ¿qué hacen para disque controlar o disque mantener eso? Miren, yo recuerdo en los años 60, 70, 80 todavía, quizá buena parte de los 90, que el PRI era especialista en concentraciones. El PRI, el control que tenía acumulado desde fines de los años 20, desde el 29, que don Plutarco mueve y controla las cosas y se crea el PNR, el PRI fue adquiriendo ese conocimiento de la movilización de las masas obreras, campesinas, los sectores populares, etcétera. ¿Con qué miras? ¿Con qué objetivo? Mantenerse en el poder. Porque en aquellos tiempos la información era tan escasa que las personas que eran movilizadas pensaban o aceptaban de facto
que esas multitudes, 10,000, 20,000, 50,000, las que gusten ustedes, era reflejo de la gran fuerza que tenía el PRI. Y no, en realidad, esas manifestaciones, esas grandes concentraciones del 1 de mayo, el 18 de marzo del 38, eran para cubrir la debilidad. ¿Por qué? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, señalaba Lord Acton. Y eso es válido en el tiempo y en el espacio. ¿Qué sucede con el PRI? Desde 1929 es derrotado en la presidencia de la República en el año 2000, 71 años. Se han preguntado los de Morena, ¿por qué duró tanto el PRI? Llegó a ser el partido más longevo en el poder en el mundo. Eso fue el PRI. Pero lo importante es, ¿a qué se debió eso? ¿A qué se debió que el PRI? Porque dicen, no, es que el fraude, que no, había algo más. La explicación simplista de que esto y el fraude, eso déjenlo para los irresponsables que no tienen nada en la chompeta. El PRI duró esos 71 años casi como partido prácticamente único porque sabían hacer las cosas, porque se daban cuenta que debían, para decirlo en términos médicos, había que dorar la píldora. Había que generar ciertas cosas de una forma tal que las personas, que los ciudadanos no se dieran cuenta de lo que él buscaba con esas movilizaciones, con esas manifestaciones, etcétera. Pero como dice el dicho, todo por servir se acaba. Llega un momento en que el PRI empieza su declive. Después del 68, sería un parteaguas, vamos a decirlo así, que el 68 quizá es lo que junta todos los crímenes, asesinatos, etcétera. Incluso mañana hablaré un poco de eso que sucedió hace 60 años, el asalto al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. Mañana se cumplen 60 años. Y verán primero la cuestión de la ilusión honrada intelectualmente de un grupo de jóvenes que querían cambiar al país, pero que no sabían bien a bien cómo. Pero también hablaré de la infiltración de un militar que sabían exactamente todo y supuestamente era el entrenador militar. De eso hablaré mañana. Pero volvamos al tema. El PRI sabía cómo gobernar, sabía lo que era manipular la voluntad, la visión de la gente. Y soltaba tantito por acá, mientras por acá jalaba, pero mantenía esos equilibrios entre diversos grupos sociales. Y eso dio por resultado 71 años en la presidencia de la República. De tal manera que en la medida en que quienes pretenden hacer política no estudien por qué el PRI duró 71 años, no le van a entender al asunto. Podrán tener un doctorado por acá, podrán lo que quieran ustedes. Podrán incluso, como la señora Lenia Batres, obtener 18 maestrías y 4 doctorados en 6 meses en la universidad, humanitas o humanitas. Pero aún así, si no le entienden a la historia del siglo XX mexicano, no van a poder hacer política. Muy bien, pero esto de la manipulación de la masa, del ciudadano, es una cosa que viene de lejos. No es algo que inventó el PRI, por supuesto. Cuando uno lee, cuando a uno le interesa el estudio de cómo hacer campañas políticas, se va a buscar publicaciones, etcétera. Y aquí quiero mencionarles a ustedes
Una, yo no sé cuántos conocen esta revista, Foreign Affairs, quizá la mejor revista en materia de análisis de política exterior, es una excelente revista, y en el número correspondiente a mayo-junio del año 2012, es decir, hace 13 años, salió un artículo muy interesante que se llama como dicen en inglés, to run, cómo desarrollar una campaña. Y uno de los grandes estrategas políticos en Estados Unidos, el señor James Carville, que fue el creador de aquella frase en la primera campaña de Clinton, "It's the economy, stupid". Es la economía estúpida, pero era para, no te desvíes, es la economía. El tema central al que tú te debes dedicar es la economía, porque Bush padre tenía a su favor que la guerra del desierto, la tormenta del desierto, que habían derrotado a Saddam Hussein, entonces llegaba como un héroe Bush padre. Por eso le dijo, es la economía, no es aquello, como diciendo, no dejes que te atrape en esa palabrería de la guerra y la democracia y acabamos con Saddam. No, tú concéntrate en la economía. Y le puso una pela a Bush padre. Muy bien. James Carville hace un análisis de un libro que escribió una persona, ahorita les voy a decir quién es, incluso aquí tengo el libro, ahí les va, déjenme que se mueva esto. Este es un libro muy interesante que se llama Cómo ganar una elección, pero no es cómo ganar una elección ahorita, sino es en la vieja Roma, en la Roma antigua donde se hacían elecciones. Entonces, este investigador, este especialista, se dedicó a traducir y poner en el inglés actual o moderno, a poner o a traducir las reglas para ganar una elección de aquella época. Aquí está, miren. Y les va a llamar la atención. Aquí está. ¿Cómo ganar una elección? Y dice, una guía antigua para los políticos modernos. An Ancient Guide for Modern Politicians. Aquí está. Esto, el origen de eso, o sea, de ese manual es Quintus Tullius Cicero, que es el busto que ven ustedes ahí. Y el autor de esto es primero la traducción y luego una introducción interesante, el señor Philip Freeman. Aquí está. Los que estén suscritos recientemente a Foreign Affairs pueden encontrar este artículo ahí. El ejemplar de la revista es este. Pero también pueden en Amazon ordenar y comprar este libro que se llama Cómo ganar una elección. Y cuando uno lee detenidamente este manual, o sea, utilizado en la vieja Roma, se van para atrás. Es lo mismo que ahorita. Son recomendaciones para el mundo moderno, para la actualidad. Dicho de otra manera, poco o nada hay nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que hace el PRI? En el PRI, en su momento, particularmente a partir de los años quizá 50, 60, empieza a formarse un talento de primerísima calidad. El PRI llegó a tener personajes como don Jesús Reyes Heroles, por ejemplo, Santiago Oñate, José Luis Lamadrid, es decir, personas que le entienden al asunto, estudiosos, que conocen la historia, que saben cómo se hace la política, cómo se ganan campañas. De tal manera, pues, que no estamos hablando de una cosa reciente, sino de una experiencia y conocimiento
acumulado a lo largo de los decenios. Pero por eso sorprende que esta gente de Morena, todos los priistas tránsfugas que se fueron a Morena, pues no, al menos intentan, cuando menos decirles, oigan, no sean pendejos, así no se hace política. Pero como pesa más el interés por seguir enriqueciéndose, seguir haciendo sinvergüenzadas, como diciendo, pues si quieren hundir, que se hundan. Pero vale la pena que busquen ese libro. Les va a encantar. Digo, no está en español, está en inglés, lo siento, no es mi culpa, ¿verdad? Pero hay que estudiar eso. Yo no sé cuántos recuerdan la frase de pan y circo. Eso es, en latín, era panem et circenses. No sé quiénes se acuerdan de la película Gladiador, la primera. Hay una escena, una secuencia ahí, donde está la masa babeante amorfa en el Coliseo de Roma. Y antes de que empezara la función, pasaban unos esclavos con unos carritos ahí y aventándole a los asistentes ahí al espectáculo que iba pronto a empezar, hogazas de pan, hogazas grandes, ahí las tiraban, ya se peleaban. Ese era el pan. Y el circo era el espectáculo que más adelante se les brindaría. Panem et circenses. Esencialmente, esa expresión sigue rigiendo en un país como México la actividad política. Pan y circo. ¿Por qué piensa usted que en las 16 alcaldías y en el Zócalo hubo un festival y que gastaron millones, derrocharon millones esa noche llevando a grupos musicales? No hay pan, pero hay circo. Así no puede un partido mantenerse indefinidamente. Tiene que dar circo, pero también tiene que dar pan. Y ahí es donde falla Morena completamente. En esas condiciones, pues, cuando estamos viendo eso, la pregunta surge, ¿por qué rehúsan, por qué se niegan a estudiar la historia? La actividad política, la actividad que tiene por objeto alcanzar el poder y conservarlo. No voy a decir que sea una ciencia, pero es una práctica que tiene sus reglas, tiene su metodología, tiene preceptos importantes. ¿Por qué no estudian eso? ¿Cómo es posible que ese partido que pretende gobernar por secula seculorum, por los siglos y los siglos, tenga diputadas como esta señora de Veracruz, por ejemplo, o que tenga personajes como Fernández Noroña, por ejemplo, o este señor de la Cámara de Diputados, Gutierritos, o Arturo Ávila, sinvergüenzas, que les brota la sinvergüenzada? Y las cortesanas estas, donde de repente andan casi en ropajes sumamente modestos y a los 6 meses ya andan con relojes de cientos de miles de pesos y prendas y maquillaje y visitas al spa y etcétera, etcétera. Así, el poder dura poco. Se mantiene ese partido en el poder un periodo corto. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es la gran preocupación de Morena? Y dice uno, pero si controlan el Congreso de la Unión, pero ahí andan miles y miles de servidores de la nación reuniendo a la gente en 7,000 o 8,000 comités seccionales o municipales. ¿Para qué? Para asegurar que van a ganar 17 gubernaturas el 27 y van a mantener la mayoría calificada en diputados. Y dice uno, a ver, ¿por qué? Porque saben que los vientos están cambiando. Ellos sí se dan cuenta de eso, pero no les va a alcanzar el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen el material humano, no tienen el talento que se requiere. Vean ustedes el nivel de los funcionarios.
en Hacienda. Es deplorable este joven que parece, en el mejor de los casos, jefe de departamento, o de los que están recibiendo. ¿A quién viene a ver usted? No, pues al señor secretario fulano, apunte ahí su nombre y todo. Dijo, ese es el nivel de esa gente. Cuando ve usted a la directora jurídica de Presidencia, la política más fea de la galaxia. Cuando ve usted a la secretaria de Gobernación, la reina de las teleras de huevo con jamón, aplaudir, así aplaude, como una persona que sufre de un retraso, así está aplaudiendo. Véanla en los videos, no les estoy mintiendo. Alguien va a decir, oye, a ver, Claudia, ¿cómo tienes a esa persona en Gobernación? A ver, pásenle el video, a ver Jesús, al lavagatos de Monsiváis, a ver, tráetele ahí. Sí, aquí está, señor, ¿cómo no? A ver, ponlo. Y ahí está, como foca. En el caso de la foca es entendible, es un animal que tiene una morfología, una forma de sus aletas para aplaudir así. Pero un ser humano no aplaude así, el que está bien de su cuestión locomotriz, locomotora, aplaude así, pero no así. Ese es el nivel de esta gente. Con esas personas piensan durar 30, 40 años en el poder, no, olvídense. Pero ojo, no es automático. Porque si esos están mal, resulta que la oposición está peor. Aunque se enojen los priistas y no pocos panistas. Están peor. Entonces, en esas condiciones, dice uno, y ahora entiende uno el por qué esta gente está en todos los frentes, está trabajando. Están anunciando con bombo y platillo una serie, creo que de 5 capítulos, en un canal de Televisa, el canal ViX, que se llama, ahorita les voy a decir, PRI, Crónica del Fin. Déjenme ver si estoy bien. Sí, es PRI, Crónica del Fin. Y hoy aparecen ahí algunos queda bien, y una señora o señorita, no sé, que aparece casi como ajonjolí de todos los moles, una señora Viri algo, ¿verdad? Que escribe una serie de cosas en relación con este serial, de la autoría o de la dirección o del trabajo de quien sea, donde aparece Denise Merker. Y ponen ahí una serie de ditirambos y elogios, y es, donde ya están, ya prácticamente es la reseña de la reunión donde están celebrando el sepelio del PRI. Crónica del fin del PRI. Bueno, dice uno, cada quien tiene todo el derecho de plantear sus proyecciones, hacer sus proyecciones. Sin embargo, es tan fácil las cosas, o sea, ¿qué están haciendo ellos para lograr el fin del PRI? ¿O qué significaría el fin del PRI? Yo le voy a decir a usted qué es lo que yo entendería por el fin del PRI. El PRI, de acuerdo a los últimos números que ha publicado el INE, tenía, creo que hace 2 años, el 93, creo, el 2023, perdón, porque creo que publica cada 3 años esta estadística, 1.440.000 militantes registrados. Para que el PRI conserve su registro como partido político nacional, debería obtener al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la elección federal anterior a ese conteo. Vamos a hacer números así muy fáciles. Vamos a suponer que en julio del 27, tengamos 100 millones de electores y que la participación sea del 50%. Votarán entonces 50 millones de mexicanos.
50 millones de mexicanos, su 3% es 1,5 millones de votos. Algunos dicen que no los va a obtener el PRI. A mí me parece una afirmación aventurada, pero para un partido como el PRI, que obtuvo en esta elección del 24, creo que el 10%, estamos hablando, si fueron, creo que obtuvo como 7 u 8 millones de votos, una cosa así, ¿verdad? Entonces dice, bueno, obtener 1,5 millones, pues no suena difícil. Entonces, que va a seguir bajando su número de diputados, de senadores, es posible, o puede ser que no, pero hablar de la crónica del fin, ¿y a qué se están yendo? Que si Salinas, que la maestra, etcétera. Y me extraña que una persona como la Denise Merker se vaya de esa manera. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que vivió políticamente hablando la maestra no son las de hoy. Las condiciones de aquel PRI y el México donde estaba el PRI no son las de hoy. O sea, si quiere hacer una crónica del fin del PRI, ¿por qué no se va mejor a analizar la situación actual y de ahí proyecta? Pero si se va a ir a 30, 40 años atrás, es muy posible que esa crónica no sea reflejo de lo que pudiera pasar el 27 o el mismo 2030. ¿Qué tal si en esa elección del 27, de las 17 gubernaturas, la oposición ganare 8, por ejemplo, y que ganare la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, la oposición? ¿Dónde quedaría este documental y esta crónica del fin del PRI? Ahora, esta señora Viri, y un apellido que no me acuerdo, ¿cómo? Ríos, Viri Ríos. No sé si Viri es Viridiana, ¿verdad? Pero así se pone ella. Su nombre artístico es Viri Ríos. Es el colmo de los ditirambos, del elogio, que se nota falsa y todo en sus apariciones. Pero ese es problema de ella. El presidente Zedillo, en una entrevista o plática que tuvo con ella, la agarró a coscorrones porque evidenció una falta de sustento teórico y de conocimiento de la historia. Pero eso es otra cosa. Pero luego hay otros opinantes, pues que también se alinean, porque como dice un amigo, las cosas que tienen que hacer algunos para tragar. Este documental o esta serie, lo que quieran ustedes, como quieran llamarla, va a generar polémica. Lo curioso es que nadie del PRI ha dicho una sola cosa. Hay una entrevista, creo ahí, según he leído las notas, donde aparece Alejandro Moreno como entrevistado o entresacando declaraciones. No he visto la serie, ahora hoy aparece el primer capítulo, intentaré verlo, si no, los 5 de un tirón cuando ya estén los 5. ¿Ah? Pero, ¿qué quiero decir con esto? El fin de los partidos políticos no es algo que se dé de manera súbita, es resultado de un proceso. Y hay que decirlo, hay que aceptar que el PRI está en un proceso de degradación. Si medimos su fuerza actual en función del número de diputados de hace, vamos a ver, hace 6 años, por ejemplo, de 71 diputados a 70 diputados y ahora a 35 diputados. Es evidente que ahí hay una tendencia fuerte a la baja en el número de diputados, que lo ha vuelto en la Cámara de Diputados y en el Senado, con 13 que tiene ahorita, casi irrelevante. Eso sería un argumento. Entonces sería interesante ver cómo están las cosas hoy para proyectar un escenario donde el 27 el PRI, en vez de alcanzar 35 diputados, alcanzare 20, por ejemplo. Alguna cosa así.
Pero si me voy a entrevistar a la maestra o refritear una entrevista vieja a Salinas, etcétera, pues dice uno, pues bueno, eso evidentemente tiene un fin ulterior. ¿Y cuál es? Empezar una campaña sistemática, bien elaborada, con apoyo de ciertos intelectuales, entre comillas, para desprestigiar aún más de lo que ya está desprestigiado el PRI, hay que decirlo también. Y el desprestigio, ese sí es un elemento que se traduce en pérdida de presencia política, de fuerza, etcétera. Entonces, lo que sorprende es que Televisa, en las condiciones actuales en la que está, Televisa es una institución o es una empresa hoy, o muchas empresas bajo ese nombre, que está pasando por una situación financiera tremendamente grave. Tremendamente grave. Entonces, en esas condiciones, pues quiere quedar bien con el régimen, porque durante muchos años, diría decenios, fueron un brazo ideológico político del PRI. Y entonces dicen, pues a ver, vamos a apoyar a Morena, que es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ahí está la publicidad, ahí están otro tipo de situaciones, ¿verdad? Sorprende, pues, esa actitud de Televisa, porque los nuevos dueños o los buenos manjujones que están ahí no vienen a andar quedando bien con Morena, vienen a ganar dinero. Por eso están arriesgando un fuerte capital para sacar, decir, restaurar o recuperar algo de lo mucho que fue Televisa. Vamos a ver, pues, qué sucede ahí y termino diciendo lo siguiente. Señores, no hay que dar por muerto a quien posiblemente le dé palazos a tu tumba mañana o pasado. La política es como aquella área de Rigoletto, la donna è mobile. La dama es voluble, cambia de modo, de carácter, de estado de ánimo. Entonces, no adelantemos vísperas. Es claro que el PRI está en una situación hoy de debilidad frente a la fuerza que tuvo. Es cierto. Es cierto también que tiene una dirección nacional más afecta a la publicidad, al espectáculo, que al trabajo real de ir a sus militantes, a sus organismos de base. Bueno, pero eso no quiere decir automáticamente que, que va al fin. ¿Por qué? Porque el PRI junto con el PAN son dos partidos históricos. El PRI surge el 29 y el PAN el 39. En cambio, Morena es un partidito que surgió con el aguacero del año 2014. Apenas tiene 11 años, pues. Ya ves lo que le pasó al PRD, que tenía ese monstruo político de Cuauhtémoc Cárdenas. Por favor, pues, vean ustedes ese documental o esa serie. Está en ViX, ahí la podrán ver. Y opinen lo que consideren, ya sea que ustedes son afectos o simpatizantes del PRI o militantes incluso, o de algún otro partido, incluso de Morena, a ver si le entienden, ¿no? Porque los de Morena, pues ellos, de López Obrador para acá es México, ¿no? Antes no existía nuestro país, el cual es el más democrático del mundo. Muy bien, señores, espero que haya sido de su interés esto. Y mañana vamos a tratar en el editorial lo que les dije del asalto al cuartel de Madera el 23 de septiembre del año 1965. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 22 de septiembre del año 2025.